De Barcelona salimos en tren hasta París, o no sé si era, bueno, en tren creo, y luego de París fuimos al norte, a Brest, de Francia, y allí nos esperaba un barco soviético. El barco soviético se llamaba María Ulianova, y fuimos en el barco hasta Leningrado. En Leningrado nos recibieron como, bueno, con orquestas, con flores, con, bueno, ¿cómo decirte? Fue un recibimiento memorable. Parecía que éramos los mejores niños del mundo. Tras el cálido recibimiento, fueron trasladadas a Pushkin, cerca de Leningrado, a la Casa de los Niños Españoles que ya existía, en donde la gran mayoría eran asturianos. Aragonesas solo estaban las hermanas Bernal. Las autoridades soviéticas se preocuparon de la higiene, alimentación y salud de los niños y las niñas. Viéndonos allí nos parecía que estábamos en el cielo, estábamos muy contentos. Nos llevábamos bien con los asturianos que había allí, aunque no siempre les entendíamos porque tenían un idioma un poquitín distinto al que estábamos acostumbrados, pero estábamos contentos, muy contentos. Junto a los niños y niñas también viajaron una serie de maestras y maestros españoles. De ellos recibían una educación en español, pero también clases de ruso. La responsable de cada grupo era rusa, allí, la educadora, como la llamábamos, eran rusos. Y poco a poco, pero con dificultad aprendemos el ruso, porque más que nada ya entre nosotros hablábamos español con los chicos, porque era más fácil, y los profesores eran españoles también. O sea que el ruso lo íbamos aprendiendo, pero no teníamos un gran contacto con los rusos en ese sentido. Íbamos más entre nosotros. La vida infantil en aquellas casas es recordada como un periodo alegre, en donde tuvieron el privilegio de recibir una buena educación, mientras esperaban volver a casa. Y siempre nos inculcaron que habíamos llegado para X tiempo, no para siempre. O sea que la idea de que teníamos que volver la teníamos muy metida. No era que es que estuviéramos más, porque nos habían inculcado de siempre que íbamos temporalmente para allí, mientras duraba la guerra de España, mientras se arreglaban las cosas en España. Y muchos, claro, tenían esa idea de regresar pronto, porque habían dejado que a los padres. La población española en el exilio abandonó su tierra natal y se vio obligada a desplazarse a otros países por motivos ideológicos y por temor a las represalias por parte del régimen político instaurado en España. Gran parte de las personas en el exilio francés, Pilar Falcón entre ellas, continuaron su viaje por Latinoamérica. El primero de sus destinos fue Santo Domingo, donde estaba el dictador Trujillo, que les cedió tierras para cultivar y donde existía mucha miseria. No comían más que frijoles y arroz. Nos ayudaron algunos españoles que habían estado antes emigrados económicos, gachupines que les decíamos, que al ver que éramos españoles nos ayudaban, nos daban semilla de patatas, nos daban semillas de frijoles, de judías. Viendo que Trujillo no les tenía mucho aprecio, Pilar y su familia decidieron trasladarse, primero a Cuba con Batista, pero en donde no encontraron trabajo, debido a su política de nada de trabajo para los extranjeros. Llegaron finalmente a México, destino en el cual ya existía una gran colonia de exiliados y exiliadas españoles. Lázaro Cárdenas, que era el presidente entonces, dijo que vengan todos los que quieran. Y a México no había ningún problema podía haber problema económico inmediatamente no encuentras trabajo, pero
pero en cuanto a papeles y de acogerte completamente, México yo siempre lo tendré en el corazón. Tu cincilada fuerza lucirá eternamente, fogosamente plena de destellos, y aquel que de la cárcel fue mordido terminará su llanto en tus cabellos. En el verano de 1944, un grupo de guerrilleros españoles cruzaron la frontera por los Pirineos en la operación conocida como Invasión del Valle de Arán. Esta operación marcó el inicio de una nueva táctica consistente en crear agrupaciones guerrilleras por todo el país. La razón fundamental es que en el proceso de liberación de Francia, lógicamente hay una voluntad, un deseo de liberar a España. Esperanza Martínez, junto con su familia, fue uno de esos puntos de apoyo de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Nos íbamos a Cuenca, yo con la lista de los guerrilleros que me hacían, ella por un sitio y yo por otro, me daban dinero y compramos todo lo que nos encargaban, volvíamos con la burra cargada de todo lo que nos eso, llegamos a casa, Remy se quedaba en su pueblo y yo me venía a la aldea a traer todo lo que habíamos comprado a los guerrilleros. Y nada, mis hermanas vigilando si pasaba la Guardia Civil y ocurría cualquier cosa para que estuvieran los guerrilleros por lo menos atendidos en todo momento, ¿no? Eran acciones que suponían un gran riesgo, debido a que la represión ejercida sobre ellas no era igual que las que infligían a los hombres, sino que se veía acentuada por el hecho de ser mujeres. Hasta que llegó un momento de que veíamos que estábamos vigilados, venían a casa, se presentaban en mi casa como mendigos pidiendo limosna, otra vez venían de mendigos, decían que se habían escapado de la cárcel, que venían, que querían conectar con la guerrilla, si podíamos conectarlos y tal y cual, siempre eran trucos, pero estábamos muy bien aleccionados por los guerrilleros y sabíamos lo que teníamos que hacer. Entonces no hicimos caso de eso, pero lo pusimos en manos de los guerrilleros y lo consultamos mi padre y nosotras, y con mi cuñado dijimos que no nos queríamos dejar coger. Si los guerrilleros, esto ya era en el 49, finales del 49, si los guerrilleros estaban dispuestos a que nos incorporásemos a la guerrilla, lo haríamos con mucho gusto antes de dejarnos coger, y así lo hicimos. Las condiciones de vida en la guerrilla eran muy duras. Caminatas de noche y por mitad de los campos, cambios frecuentes de emplazamiento, no poder hacer fuego para evitar que el humo les delatase, y eso agudizaba enormemente sus sentidos. Pero la convivencia dentro de la guerrilla se basaba en la igualdad. En la guerrilla nunca hemos guisado, nunca hemos cosido, nunca hemos lavado para ninguno de los guerrilleros. Cada una de las personas se hacía sus cosas con arreglo a las posibilidades que cada uno tenía. Había un cocinero que lo hacía siempre cuando había comida, porque no siempre había comida, pero sin embargo las mujeres no hemos estado nunca implicadas en ninguna de las tareas recomendadas para las mujeres. Nosotros hemos hecho cada una nuestras cosas personales, como cada cual ha hecho las suyas, sin más. No ha habido discriminación en absoluto. Además, es una de las cosas que nos las han recalcado los guerrilleros mucho, y muy mucho, y es que la mujer tiene derechos y que es justo de que se le reconozcan. La guerrilla sobrevivía gracias al suministro de los puntos de apoyo. En esto las mujeres jugaron un papel muy importante. Hasta las niñas y niños participaban. Pero en los últimos años se castigaba a los puntos de apoyo, echándolos o incendiando sus casas. La Guardia Civil se empleó a fondo para reprimir toda ayuda a la guerrilla. El régimen franquista también se empleó a fondo para denigrar a las guerrilleras. Bueno, el régimen nos trató de las peores maneras. Bueno, de las peores maneras porque nos dijo que fíjate qué clase de padre teníamos, que nos había llevado a sus hijas con los maquis para ser las prostitutas de los guerrilleros. Dentro de la guerrilla había lucha, enseñanza y respeto, que hacían ver que el esfuerzo llevado a cabo era necesario y el riesgo justificado. Ha sido un respeto absoluto, totalmente. Lo puedo decir con la boca llena, ¿eh? Lo puedo decir, y ni mi padre me podía haber guardado mejor,
que he estado guardada con los guerrilleros. Mataron a mi padre, pero para mí han sido mi familia, mi gente, los mejores. En 1952, la guerrilla se había empezado a disolver. Para las mujeres que habían colaborado en ella, se imponían otras formas de ayuda. Esperanza tenía la misión de facilitar la salida a Francia de los guerrilleros y guerrilleras que pudiese. Recogí algunos guerrilleros en Pamplona, viniendo de San Juan de Luz con un guía, desde San Juan de Luz a Pamplona. En Pamplona yo tenía dónde los podía recoger, porque yo conocía a uno de aquellos guerrilleros, los conocía y era yo la adecuada de venir a buscarlos. Los recogí y cuando se hizo de noche volvimos otra vez a San Juan de Luz. Esperanza fue detenida en 1952, mientras efectuaba uno de sus viajes en tren, para avisar de que la ruta de escape de la guerrilla había sido descubierta por la Guardia Civil. Me pidieron una documentación justamente a mí. Yo iba con más gente sentada, yo iba junto a la ventanilla. Yo iba junto a la ventanilla y al lado mío venía otra mujer, al lado del pasillo. Sin embargo, a mí me piden la documentación, pero a la mujer no. Y entonces, yo sabía que me iban a detener. Lo sabía y así pasó. Entonces se fue, dice, bueno, de momento queda detenida, que tenemos que aclarar alguna cosa. Y se fue al otro vagón. Y entonces cuando yo aproveché el dinero que yo llevaba, de meterlo entre el cristal del tren. En la ranura del cristal de la ventana del tren, yo metí el dinero. Tras los interrogatorios, durante los cuales fue torturada, Esperanza ingresó en varias cárceles, pasando un total de 15 años recluida. En la última cárcel, en Alcalá de Henares, tuvo su primer contacto con el movimiento democrático de mujeres. Es allí donde las presas políticas tenían relación con el movimiento de mujeres de Zaragoza. Y entonces se salen todas las presas políticas, salieron. Me salió mi hermana, Reme, salió toda. Me quedé yo sola de presas políticas. Y entonces la dirección de Victoria Martínez me la quedé yo. Y entonces me la dieron a mí y dijeron, mira, esta es una mujer tal y cual, de Mujeres Democráticas de Zaragoza y tal y cual. Y yo me seguí escribiendo con mi tía, Victoria Martínez, todo el tiempo que estuve en la cárcel, ese tiempo que tuve que cumplir la segunda condena. Las mujeres que estaban presas en las cárceles franquistas fueron muchas. Apenas daban de comer y las condiciones higiénicas eran lamentables. Se llevaron a cabo prácticas represivas, como la estigmatización de la maternidad. Cuando la madre es una madre republicana, es una madre que está cumpliendo condena en las cárceles franquistas, su maternidad es considerada desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, el hecho de separar a las madres de sus hijos, el hecho incluso de fusilar a madres después de dar a luz o después de haber cumplido cierto tiempo de lactancia, eso sí que son características que evidentemente marcan una diferencia clara entre la represión hacia los encarcelados hombres y las encarceladas mujeres. Otras mujeres eran detenidas junto con sus maridos por su activismo político dentro de alguna organización antifranquista. Es el caso de Felisa García, quien en su estancia en los calabozos vio torturas a otros presos. En una de los interrogatorios vi cómo estaban pegando a unos cuantos, porque hubo una redada, es decir, que debió de haber algún otro de alguna otra ciudad, porque aquel día fue movido. Yo ya sofocada, cuando me llamó el director general de seguridad, que estaba yo ya hecha polvo, me empezaron a hacer preguntas otra vez. Yo le dije que ya no sabía nada de nada, me dijo que yo estaba casada. Si usted no sabe de nada, está metido, está usted casada con un bandido. Y es cuando ya se me fue el santo al cielo. Le dije que de un bandido que nada, y que si era un comunista y con mucho orgullo, se lo podía decir, y que muy contenta, y me dieron una ensaimada y un café con leche. Tome, se tranquilice, tome usted esta ensaimada y este café con leche, que sé que usted lo ha pasado muy mal y que su padre muerto y tal, se tome. Le dije, ¿se la han dado a mi marido, se la han dado a los demás? Pues tenga usted, para usted. Le metí la ensaimada en todo el traje. Se levantó, me puso